Hola amigas y amigos, espero que tengan un día súper excelente. Bienvenidos a este nuevo podcast Luz Contigo. Soy su amiga Luz María García García. A lo mejor algunos me ubican, otros no. Soy una persona que me he dedicado al activismo social, también a la política. Y bueno, pero mi trabajo más fuerte ha sido lo social. Quiero que me conozcan, pero que también conozcan a más personas que en lo social han hecho mucho trabajo, han avanzado mucho, han ayudado sobre todo y protegido a muchos sectores. El día de hoy, pues en este inicio, espero que pongan mucha atención, que nos ayuden también con comentarios, que nos ayuden también para que haya mejores propuestas. Vamos a tocar temas muy precisos que se viven en Michoacán, como es la inseguridad y todo aquello que está enlazado con la inseguridad en nuestro hermoso estado y que desgraciadamente ha afectado muchísimo a nuestro estado. Bueno, me estoy presentando, aparte de, como les digo, de política, como activista social. Yo he ayudado mucho a personas con problemas en adicciones. Tuve un centro de rehabilitación y bueno, ayudé a más de 800 personas con este tema y ahora lo hago en todo el estado. Estuve hace poquito como diputada local aquí en nuestro estado de Michoacán y eso me ayudó a tener más el acercamiento con personas con adicciones, sobre todo aquellos padrinos, ¿verdad?, que les dicen, y madrinas de los centros de rehabilitación, que pudimos ayudar y meter algunas iniciativas en apoyo a las personas con adicciones. Y también pues ayudando a este sector tan triste, tan vulnerable, que a veces lo han abandonado, lo hemos abandonado como sociedad, pero muchas veces lo ha abandonado la familia y yo estoy feliz porque estoy apoyando con 2 estancias, se llaman DUS y DUS Select. La segunda acaba de iniciar apenas el 1 de febrero, la primera desde el 1 de abril del 2019, trabajando mucho con los ancianitos, con ese amor, con esa vocación de servicio, con esa calidez que tenemos que brindarles, primero desde casa y luego en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Pero bueno, sin más, quiero presentarles a un gran amigo, un compañero de trabajo, un activista social que también ha hecho mucho trabajo, sobre todo en temas de familia, de vida. Y pues nos acompañamos apenas en el legislativo. Él estuvo como mi asesor y bueno, ayudando mucho como secretario técnico de la comisión, que por cierto, quiero mencionar que él metió esa propuesta a través de mi boca en el Congreso, que es la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia. Propuesta que se quedó ya establecida en el Congreso y vamos a hacer historia desde el partido Encuentro Solidario. Bueno, pues bienvenido, licenciado Gilberto Pizarro, amigo. Gracias por acompañarme a iniciar este programa. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto hemos aceptado porque, bueno, por el trabajo que hemos realizado juntos de cara a la sociedad, que me parece que ha tenido muy buenos frutos y bueno, pues aquí estamos con todo el gusto. Muchas gracias. ¿Qué me cuentas tú? ¿Cuál ha sido más o menos? Explícale a tu público que este va a ser tu público ya a partir de hoy, va a ser nuestro público y esperemos que se sume más gente. En tu activismo social, ¿cuál ha sido tu fuerte? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué mensaje puedes estar tú proyectando a través de, bueno, de tu perfil, pero sobre todo de tu trabajo a otros activistas sociales que también siempre están muy al pendiente de la sociedad? No solamente los políticos partidistas, que ahí es como que, hijo, tú sabes, a veces chocamos un poquito. Sin embargo, pues los dos hemos estado en la política. Apenas fuiste candidato y ya en otra ocasión. Si puedes contar un poquito de tu trayectoria, por favor, social y política. Sí, claro. Bueno, habrá que decir primero que nada que yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Prácticamente mi generación es 90-95. Yo voy a cumplir ya
casi 29 años de ejercer la abogacía, y los primeros casi 15 años me dediqué al derecho penal. Pues tenía mucho que ver precisamente con temas de seguridad, con temas de justicia. Me tocó pues defender algunas situaciones de algunas personas que eran injustamente procesadas, y eso me fue llevando a que me diera cuenta de que esta situación surge muchas veces de la familia. Todo este tema de la delincuencia, de la pérdida de muchos de los valores, y que al final de cuentas pues no se crea un ser que puede servir para la sociedad, sino que más bien pues es todo lo contrario. A veces pues habría que revisar hasta dónde fueron llevados esas personas que delinquen a ese punto. Y bueno, pues tuve que, a partir de ahí, me di cuenta que había la necesidad de crear algunas organizaciones de la sociedad civil para poder trabajar desde ahí, ¿no? Y empezamos a participar organizando algunas personas que tenían conocimiento al respecto, y creamos algo que se llamó la Red Ciudadana por la Familia. También pues a partir de este trabajo social, nos ha llevado a participar en algunos procesos electorales, pues intentando aportar algo, ¿no? Intentando aportar algo ya como candidatos. Formamos parte también de algunas manifestaciones sociales que creíamos importantes, pues tener una lucha, y formamos parte del Frente Nacional por la Familia. También por ahí fue una invitación que se nos hizo, y a partir de ahí hemos estado trabajando fuertemente en esta idea de aportar algo a la sociedad. Y desde 3 temas que han sido para nosotros fundamentales, que es el tema de la familia, el tema de la vida, porque pues el tema de la vida es el primero de los derechos. Y entonces, para que podamos gozar de todos los derechos, tenemos que gozar del derecho a la vida. Y finalmente, como parte de los derechos humanos, el derecho a las libertades. Y ese ha sido como el eje de mi trabajo. Me ha dado mucho gusto que nos hayamos encontrado en el camino, y que, bueno, pues a través del trabajo que ya el PES venía realizando, encabezado por el ingeniero Eder, y en tu caso, pues me dio muchísimo gusto que nos hayamos incorporado pues a este trabajo legislativo, ¿no? Y pues aquí estamos, seguimos de la mano, porque creemos fuertemente que la familia pues es de donde volvemos a que, digamos, como a iniciar este proceso de revalorar lo que tenemos, ¿no? Así es, así es, así es. Fíjense, querido público, que a Gilberto y a su servidora, a Luz, recuerden mi nombre, Luz, nos une a estas causas sociales. Y escuchándolo y conociéndolo, pues hemos como que trascendido por el mismo camino, casi, ¿no? Él habla de los centros penitenciarios en donde él ha ayudado a la sociedad. Sin embargo, yo también mi trayectoria la comencé en centros penitenciarios en Ciudad de México, en el reclusorio Oriente, en Santa Marta, Acatitla, lugares muy fuertes. Los que conocen esos lugares sabemos que ahí hay personas, desgraciadamente, que ya están ya no gozando de su libertad, sino sufriendo, porque sí se sufre en una penitenciaria. No es fácil, algunos desgraciadamente son acusados injustamente, y qué tristeza que esté pasando eso. Yo ahí llegué como terapeuta, tanto terapeuta emocional como espiritual, porque quiero comentarles un poquito en mi trayectoria, y también es algo que nos une aquí a Gilberto y a su servidora. Pues yo fui pastora en algún tiempo. Gilberto está muy cerca de la Iglesia Católica, él en el catolicismo, yo en la Iglesia Evangélica, pero los dos con la misma fe, el amor, bueno, a un Dios, a un creador, ¿no? Favoreciendo a las familias. Y precisamente eso que él menciona, hay mucho trabajo que hacer en una penitenciaría, ¿no? El trabajo legal de acuerdo a su perfil, pero también ese trabajo humano, ese trabajo social, en donde puedes ayudar a las personas. Y ahí fue mi enfoque, principalmente con el tema de las adicciones, que hoy es un tema mayor porque va ligado, muy ligado a la inseguridad, que viene siendo ahorita el tema del día de hoy, la inseguridad.
entre más drogas, entre más venta de este tipo de drogas lícitas e ilícitas, vamos afectando a la sociedad y esto nos ha llevado a los días que hoy estamos viviendo. Gilberto, ¿tú qué opinas sobre todo lo que está pasando en el día a día? Yo me acuerdo cuando más o menos somos de la edad, lo hemos platicado, las noticias de antes, por ejemplo, con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que pues todos recordamos, ¿no? Sobre todo los de nuestras generaciones más avanzadas, no se escuchaba tanto de secuestros, de matanzas, de violencias, no existían los cárteles, era muy, muy diferente. El narcotráfico pues siempre ha existido, pero pues ahora las noticias, no sé ustedes, lo hablo yo con la sociedad, y es lastimoso que todo es violencia, todo es sangre, todo es secuestros, todo es robos. Desde tu trinchera, ¿verdad? Desde la abogacía, pues tú vives cosas tremendas, tú escuchas cosas tremendas con este tema y que afectan directamente a ese núcleo social que tú y yo hemos trabajado y hemos defendido, que es la familia. La familia, ese núcleo, lo más importante, se está destruyendo. Se están acabando los valores, se está perdiendo hasta la fe, con el creador, no sé de qué religión seas, pero al final la mayoría reconocemos que hay un creador, ¿no? Llamado Dios. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque las encuestas hablan de que este índice delictivo está creciendo y por ahí escuchamos que está a la baja, ¿no? Yo no quiero hablar ahorita precisamente de colores, ¿no? Pero la 4T presume mucho de que están bajando estas cifras y yo veo todo lo contrario. Y lo vivimos en Michoacán y no es un secreto que puedas tapar, es un secreto a voces que esto está creciendo. Hablando de cualquier color, no se ha podido contender esto. Sí, claro. Yo creo que desde que yo recuerdo, a partir más bien de que yo pues empecé a entender este tema un poco, yo recuerdo que había anteriormente códigos incluso para algunos temas de la delincuencia. Es decir, cuando yo me fui enterando de que había algunas redes de gente que se dedicaba a ejercer algunos actos pues, de delincuencia, sobre todo lo que ahora conocemos como delincuencia organizada, yo recuerdo claramente que había muchos códigos. Por ejemplo, yo recuerdo que no se tocaba a las familias, es decir, pues había a lo mejor alguna situación en la que había siembra de algunos tipos de estupefacientes, como fue en el caso de la marihuana, en especial aquí en Michoacán, sobre todo pues la geografía que tiene Michoacán, alguna otra como la amapola, y que había pues también un trasiego de estas drogas, pero que finalmente, por ejemplo, había lugares, había ciudades, como por ejemplo Guadalajara, donde se habían radicado algunos de los principales, digamos como de las cabezas de estos grupos delincuenciales, pero que respetaban el vivir, esta sociedad que vivía de manera, digamos, como un poco más en paz, que como es actualmente. Y en algunas ocasiones pues había ciertamente muertes, había algunos asesinatos, pero no se daba como ahora, que ahora pues se han perdido incluso, digo, no porque los códigos hayan sido buenos, sino porque había un respeto hasta cierto punto para la población en general. Esto fue evolucionando conforme fue ampliándose los grupos delincuenciales y también como fue que fueron entrando a una mayor cantidad de diferentes tipos de drogas. Y bueno, después vimos que ya no solamente se quedaban en el crimen organizado, en la venta, en el trasiego, en la transportación y todo esto de la droga, de todas las diferentes sustancias, sino que además empezaron a querer convertirse, entre comillas, yo no digo en empresarios, pero pues quisieron empezar a tener cómo lavar el dinero y empezaron a tener algunas otras, digamos, como que actividades. Y después, pues, aunque el gobierno ciertamente, no sé, seguramente tú también lo habrás escuchado, aunque el gobierno sabía que existían, no había, digamos, como un combate como tal, frente a frente, sino que más bien eran como valores entendidos. Tú trabaja, no te metas con la sociedad, yo te permito hasta cierto punto,
pero no agredas a la población. Y entonces creo que era como una paz simulada. Ellos se mataban entre ellos y había este tipo de situaciones que nos admirábamos de repente que apareciera alguien muerto. Pero en general la sociedad no se veía involucrada, no captaban a los muchachos para que trabajaran para ellos, etcétera. Que vamos a llegar a lo mejor más adelante a eso. Y para cerrar mi comentario, pues me parece que evolucionó. Entonces, esto que conocemos ahora como esto del narco, fue evolucionando y se metió en todas partes. ¿Qué pasó? Que bueno, pues empezó a haber asesinatos de gentes claves, el famoso caso del agente de la DEA, que destapó toda una serie de situaciones en Guadalajara y que vino a empezar a destapar que había una colusión entre los gobiernos con las gentes del narcotráfico. Y a partir de ahí se empieza a desatar, me parece, una cacería en la cual nos damos cuenta que ellos estaban metidos en muchas cosas, ¿no? Y empieza a crearse los cárteles y todo eso que creo que más adelante pues lo podremos ir tocando, pero me parece que esto fue como una parte como el inicio de lo que yo más o menos me di cuenta, como de haber valores entendidos, se empiezan a romper los códigos, empieza a ampliarse todo lo que es la delincuencia organizada, empiezan a volverse no solamente, digamos, como empresarios porque tenían que lavar el dinero, sino además empiezan a coludirse de manera más evidente con las autoridades, ¿no? Entonces, algo que pasaba en silencio se vuelve algo muy, digo, abiertamente público incluso, ¿no? Así es, fíjate que ya te ampliaste mucho, qué bueno, ¿no? Mucho conocimiento de este tema. Así es, yo creo que es algo que estamos viviendo, aparte hay más ruido, ¿no? Porque las redes sociales, todo esto ha crecido, ya tenemos mucho más facilidad de darnos cuenta de alguna noticia, ya son muchos los periodistas, antes eran pues los que estudiaban periodismo, pero ahora con un dispositivo cualquiera puede grabar un momento difícil, un robo, un asalto, X, ¿no? Entonces esto nos ayuda o ha ayudado mucho a que nos demos cuenta de tantas cosas que están pasando. Pero también tú tocaste algo bien importante, ¿no? A lo mejor se puede decir como la negociación que hacían los políticos con los narcotraficantes, con estas personas que era entre ustedes, lo dijiste muy bien, se pueden matar, destruir o a ver qué hacen, pero no se metan con la sociedad. Bueno, en ese entonces gobernaba el PRI, ¿sí? Y después ya empezó a romperse todo con el PAN, que también es algo que todo mundo lo sabe, ¿no? Y que hoy ya no se ha podido controlar. No estoy defendiendo que el PRI hacía las cosas bien, porque es como el que dice, es que este gobernador robaba poquito y este roba mucho, ¿no? Y siquiera este robaba poquito y no nos afectaba tanto. Robar es robar. Negociar con el narcotráfico es negociar y que no sería lo prudente, pero ya el hecho de que se metan con las familias y que han afectado, si tú recuerdas en el 2012 aquí en Michoacán, pues hasta las personas que tenían sus guacalitos, sus puestecitos, la de la tienda, la de las tortillas, que no son grandes cantidades las que ellos perciben, pues ya las renteaban, ¿no? Las famosas cuotas que no bajan y que en muchos municipios lamentablemente de nuestro estado está pasando. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a todos los michoacanos nos duele que Michoacán ha sido epicentro de todo esto, desgraciadamente, y no se termina. Ya hoy se escucha que ya esto se corrió por todos lados. Creo que el único estado que está ahí medio limpio es el de Yucatán. Por cierto, saludos a toda la gente linda de Yucatán, que hace poco, fíjate, sí lo quiero comentar, Gilberto, estuve yo allá y comentaban que pues un secuestro se escuchó hace 10 años y no han escuchado otro, ¿no? Y yo les digo, híjole, les voy a presumir. En Michoacán no hay día que no se escuche secuestro, matanza, queman carros, etcétera, ¿no? Es lamentable, apenas mataron a un amigo al papá de un amigo de mis hijos, te lo iban a secuestrar, no lo permitió el señor, le cortaron las manos y le dieron 3 balazos en la cara y no sé cuántos en el cuerpo. Eso se está dando en el día a día. Y si nos vamos más allá, pues entran también los feminicidios, pero bueno, ya es otro tema, ¿no?
También en lo que estabas hablando, ¿no? La geografía de nuestro estado se presta. Así es. Por ese puerto que tenemos de Lázaro Cárdenas, que es un puerto millonario, es un puerto que nos pudiera dar muchísimo dinero, o lo da, pero no le llega al pueblo, ¿sí? ¿Dónde se queda? Obviamente están abusando y han abusado de ese puerto, y además está tan escondido o geográficamente tan bien acomodadito porque no es tan turístico, que pueden ahí hacer sus negociaciones. Y otra cosa, tenemos en nuestra geografía pues montes, tenemos en nuestra geografía muchísima vegetación. Y el clima de Michoacán, que es el clima que yo creo que todos nos envidian, porque tenemos de todos los climas, y esto nos ayuda a ser el primer lugar, ¿sí?, en exportar aguacate, ¿sí?, y aguacate de primera, sí. Pero también con eso se ha negociado, y negociado mal y negociado bien. Negociado mal, ¿por qué? Porque ya ahora ya no quieren sembrar, ¿sí? Aquellos que están haciendo las cosas bien ya no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque son explotados, porque el narcotráfico ya llegó con todo, y entonces, hablando de las cuotas, les están pidiendo cuotas que no sacan el producto, claro, que no pueden continuar, como los limoneros también, que fue noticia nacional, y que ya esto nos llevó a pasar a segundo lugar cuando éramos el primer lugar, ¿no? Y ahora ya lo es Veracruz. Qué tristeza que todo esto esté pasando. Entonces, la economía de Michoacán, a pesar de ser un estado tan millonario en todo, lo que menos tiene es dinero. Sí. ¿Sí? Y la gente aparte tiene miedo de venir, y esto nos está afectando en todos los aspectos, porque a pesar de ser un lugar tan bonito que debería de estar lleno de turismo, ¿qué pasa? El turismo no quiere venir. El turismo tiene miedo. Los mismos familiares de nosotros que viven en otros estados no quieren llegar a Michoacán. A mí me preguntan, no sé si a ti te ha pasado, pero me preguntan mis familiares o mis amigos, ¿y si hay forma de llegar a Morelia? Y no nos detienen. ¿Y cómo tenemos que ir? O sea, son tantas cosas. Y no es que estén exagerando. Las notas rojas amarillistas son en el día a día de Michoacán. Y aparte, pues bueno, estamos con nuestros amigos, hermanos, ¿verdad?, de Jalisco, Colima, que pues también ahí las cosas no están nada bien, Estado de México. Creo que esa parte de Michoacán nos está afectando, y pues bueno, esto está creciendo, no sé cómo veas. Sí, claro. Yo pienso también, dicen y cuentan los que saben un poco más de esto, y digo, no sé hasta dónde sea cierta esta teoría, que los hijos de quienes en aquel entonces eran quienes llevaban a cabo todo el tema del narcotráfico, sobre todo en especial a lo mejor aquí en Michoacán, digo claramente en todo el país, pero bueno, hablando un poco del estado, empezaron a ir obviamente a las universidades, y cuando regresaron de estudiar, muchos de ellos se dieron cuenta que se podían hacer otro tipo de negocios con el dinero obtenido de la droga, y que además ya podían entrar incluso con algunas otras estrategias ya para entrar a otros mercados, que eso les iba a redituar más, y porque además también iban a ampliar su mercado, es decir, no solamente ya iban a dedicarse solamente al tema de la droga, sino también iban a empezar a ampliar esto, ¿no? Y entonces vemos cómo cuando sabíamos en los años, si no mal recuerdo, desde los años 90, con esta famosa familia de los Valencia, que tenía como controlado este tema de todo lo que se sembraba, de todo lo que salía aquí, sobre todo de marihuana y de amapola, pues tiene que surgir de la misma población alguien que defendiera o que les empezara a defender de todo esto, que repito, empezó a darse porque los narcos, que de ese entonces ya no solamente se dedicaban a su ocupación, digámoslo así, sino que más bien empezaron a querer entrar en otros ambientes donde les dejara dinero dentro de la sociedad, sobre todo en zona caliente, ¿no? En esta que es donde conocemos Apatzingán y este tipo de lugares. Y entonces resulta que surge la familia michoacana.
que surge con motivo de defender precisamente, pues el nombre lo dice, ¿no? Yo siempre he pensado que por qué no nos quitaron el nombre de la familia, este grupo que después se convierte en un grupo delincuencial. Al final de cuentas, esto es una teoría, ahorita no recuerdo bien cómo le llamamos, pero siempre que hay un grupo de poder, cuando buscas terminar con este grupo de poder, con otro grupo, lo único que va a pasar es que estos también se van a corromper, van a acabar con el que estaban por enfrentar, y entonces el grupo mayor se corrompe y son quienes ahora, digamos, son los nuevos narcos, ¿no? Hablando de este tema. Esto pasó aquí. La familia michoacana empieza a tratar de defender a la población, surge la familia y esta familia michoacana, llamada así, este cártel, y también se conjunta con el tema de que los demás cárteles a nivel nacional tienen que ser combatidos, ¿no? Recordamos el tema de los Zetas, un tema que también fue un grupo creado específicamente para tener ahí como un equilibrio con el grupo de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, y ya empiezan a cortarse estos que decíamos nosotros, estos valores entendidos, de que ya no ataquen a la sociedad, sino empiezan a matar a mucha gente. Empiezan a ampliarse al secuestro, a mí me tocó llevar muchos asuntos de secuestro, y entonces empieza ya a involucrarse los jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes, empiezan a reclutarlos, empiezan a pedirles que sean esto que les llaman los halcones, y pues se viene encima toda esta, digamos, esta bola de nieve que va creciendo, que es ya cómo el narcotráfico entra en la sociedad y ya no les importa este código que era no se metan con la familia, no se metan con estos sectores, sino que pues ya básicamente incluso entran con la propia familia, porque entran con los productores, que son los papás, con los padres de familia, van a buscar a los hijos, que son quienes les sirven como halcones, que son quienes les sirven también como sicarios en algunos casos, y pues empieza a volverse un caos la sociedad, ¿no? Así es, y algo bien importante, ¿no? Nacen los autodefensas, ¿no? Que nacen precisamente para ayudar, para apoyar a esta sociedad tan lastimada, a la familia. Pero ¿qué pasó ahí? Entre ellos, pues en paz descanse Hipólito Mora, gran amigo precisamente de nosotros, y que realmente a él le costó la vida de uno de sus hijos y que siempre estuvo en la lucha. Pero esta parte que se involucra los políticos, los colores, ¿no? Los gobiernos con estas personas, pues los hacen todavía más débiles, ¿no? Hay que recordar, bueno, ahorita se está mencionando mucho a Silvano Aureoles, exgobernador, que estaba involucrado, pero también él tiene una versión, ¿no? La versión es de que la campaña del 2021 fue una campaña que era realmente campaña de narcos, ¿no? Bien vigilada y bien cuidada por los narcos, ¿no? Y todos lo vivimos. Y bueno, tú fuiste candidato apenas en el 24, yo también, y que vivimos también, se tenía que estar pidiendo permiso para llegar a algunos lugares, y es más, ya tenían a su candidato y te decían, es y tú te bajas, ¿no? Estarnos cuidando, yo tuve que pedir seguridad, y sobre todo, pues en aquellos lugares, ¿verdad?, de tierra caliente, pues no dejaron llegar algunos colores. A nosotros nos afectó en el PES bastante, tú lo sabes. Entonces, pues, ¿a qué hora se podrá terminar con esto? Yo quiero también comentar, porque ustedes saben que también estuvo el doctor Mireles, pero bueno, de él sí se ha hablado que que después se involucró completamente con estos grupos. De Hipólito no se supo eso, al contrario, vean cómo murió el señor, porque no lo protegieron, ¿no? Y ahí quedó ya en el olvido, desgraciadamente, pero él era muy claro. Y lo comentó porque lo conocí de cerca y lo veíamos cómo trabajaba y siempre con mucha entrega. Hoy tuve la oportunidad hace unos meses apenas de conocer a nuestro amigo CMI. Él también autodefensa, inicia con ellos también, es mucho más joven, pero pues desgraciadamente él perdió a una hija hace 6 meses y él dice,
me siento frustrado, ¿no? Porque siguen acabando con la familia, siguen destrozando a la familia. Sin embargo, está firme, está en entrega social y él quiere hacer algo, pero a lo mejor ya desde otra trinchera, ya no con armas, ya no levantarse con armas, porque esto seguiría creciendo y tampoco con abrazos, ¿eh? Tampoco con abrazos, Claro. es una persona que va con todo, pero bueno, dice, creo que existe la policía, el ejército, que son los que tienen esa obligación, porque es una obligación de defendernos. Claro. Ajá, pero desde lo social yo voy a hacer lo mismo, lo mío, ¿no? Y se tiene que cuidar, y se tiene que proteger, y corre riesgo su familia si él sigue hablando, si él sigue persuadiendo a estas personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abrazarlos? ¿Matarlos? ¿Crear más autodefensas? ¿Defendernos entre nosotros? No, aquí es el gobierno. Lo primero es no involucrarse, ¿sí? Sabemos que Jara también, exgobernador, también se supo que se involucró. Y bueno, si hablamos de la República en sí en general, fueron muchos, o han sido muchos, ¿no? También alcaldes, como el de aquí de Álvaro Obregón, que también fue una noticia muy sonada. Yo creo que tenemos que seguir defendiendo primero, siempre lo veo así, Gilberto, desde la casa. Cuando yo me presento como política y les digo en las primarias, en las secundarias, ¿qué es un político? ¿Sí? Y me ha tocado con las familias, y lo primero que dicen los niños es un ratero, es un tranza, es, bueno, lo peor, ¿no? Y las mamás dicen lo mismo, esto es un político. Y como reflexión siempre les digo a las mamás, a los papás, ¿de dónde nace un político? O sea, ¿en dónde crearon, enseñaron o educaron a un político? Claro. Fue en el núcleo familiar, fue en la casa. ¿Y qué le enseñaste? Fíjate que cuando yo les llevo regalitos, tú lo sabes, tanto en el activismo social o en el trabajo político, el Día del Niño, en cualquier evento a los niños, me ha tocado que yo les llevo un regalito a los niños, un juguetito. Los compañeros, mi staff lo tengo alrededor y escuchan que la mamá le dice al niño, dile que tienes otro hermanito enfermo, dile que esto, o le dan el juguete a la mamá y le dicen, guárdalo en la bolsa y diles que no te han dado. Uh-huh. Entonces, si las mamás hacen eso, mi respuesta en ese momento, cuando empiezan a decir que el político es eso, le digo, a mí no me queda el saco. Porque mi papá era de que si tomabas un peso que no te correspondía, de verdad te daba el manazo, te castigaba, te quitaba el domingo, porque antes se usaba mucho lo del domingo, y había un castigo, había una sanción, había un regaño, había una llamada de atención. Pero si tú le dices al niño, guarda aquí el juguete y di que no, están haciendo al niño mentiroso. Sí. O lo clásico que se escucha, que llega el abonero y sale y dile que no estoy. El niño sale y dice a mi mamá que no está y aparte una tunda, no sabes mentir. Le tenías que haber dicho que no estaba, nada más. Y después ese niño es un mentiroso y desde ahí empieza todo. Cuando ya le llegan estos grupos a un adolescente de 14, 16 años, te vamos a ofrecer esto, y también tiene mucho que ver la economía que estamos viviendo, la situación que viven en casa, que no tienen para estudiar, que no tienen para comer, que aparte, si tienen sus huertitas, los están renteando, pues son vulnerables completamente ante estos cárteles, ¿no? Entonces, ¿qué facilidad tienen estos grupos de capturarlos, de reclutarlos y después ponerlos a trabajar y con miedo? A mí me tocó en el centro de rehabilitación, yo tenía un chico que pues sí se estaba rehabilitando. Cuando él sale, la mamá era enfermera y me fue a decir, tiene tanto tiempo de desaparecido, etcétera. Como al año y medio, él llegó ahí a mi estancia porque pues lo buscaba la mamá, yo estaba por ahí también buscándolo a través de algunas entrevistas. Y me dijo así literal, me decían madrina en el centro de rehabilitación, madrina, porque los apadrinas, ¿no?
Sí. Me dice, madrina, dígale a mi mamá que ya no me busque. Él llegó muy mal, muy delgado, medía como 1,85 y estaba bien torote, bien llenito. Y me dice, dígale a mi mamá que ya no me busque, ya no me va a encontrar. Ya estaba reclutado, no me dijo más. Se fue, se desapareció. Y ya nunca supimos de él. No sé si ya lo mataron, no sabemos nada, pero esto está pasando en el día a día. Entonces, yo creo que lo principal es decirle a ti familia que debes de cuidar, que debes de seguir enseñándole a tus hijos los valores. Si los valores se pierden en casa, se pierden en donde sea, o sea, en toda la sociedad. Porque los abogados, se dice, ir con un abogado, qué miedo. ¿Sí? Es donde las copias salen más caras. Sí. Trata de llevarte al caso más largo porque va a ganar más. En lugar de hacerte que ganes, te va a hacer que vayas perdiendo para meterte más cuotas, ¿no? Y el contador, pues hablan lo mismo. Pero ¿qué diferencia hay cuando encuentras un abogado como tú? Porque te conozco con esos principios, con esos valores, que tienes la confianza, la fe y que a veces, porque también te conozco, hasta de tu bolsa para ayudar a las personas, porque ese es el activismo social que mi amigo Gilberto hace. Y no lo estoy promocionando, pero es una persona de verdad intachable. Ahora que yo estuve como diputada, apenas me encontré algunas personas que trabajan aún ahí y así literal dijeron, ¿qué diferencia de diputada? Que no fue el dinero para los bolsillos. No, el dinero no es para los bolsillos. Y claro que muchos diputados, no digo nombres porque no se vale, pero pues me llegaron a decir que yo era muy noble, que era, en pocas palabras, muy tonta, ¿no? Les entendí muy bien, que porque esas oportunidades de estar en el Congreso no se dan seguido y que si no las aprovechamos, pero fíjate la forma de aprovecharlas, para esto, para guardarla en los bolsillos, pues, qué tonta soy, ¿no? Yo claro que lo aproveché porque hicimos mucho trabajo, como lo acabo de mencionar en un inicio, pues esta comisión, ¿no? Que ahí quedó ya plasmada, la de desarrollo integral de la familia, ayudar con la ley de adicciones en salud, que también a mí me motivó mucho porque es el rubro que yo he trabajado, violencia vicaria, pero no solo para las mujeres, tú lo sabes, para los hombres, ¿no? Y bueno, aquí con mi asesor, ¿qué les cuento, no? Pero siempre estábamos viendo temas precisamente que beneficiaran a la familia, Claro, claro. ¿sí? Entonces, sí se puede hacer algo desde la política partidista, claro que se puede, pero si vienes de una familia diferente, y es lo que no se está dando, es lo que desgraciadamente se ha perdido, ¿no, Gilberto? claro. Y en esa lucha, pues tú también estás. Sí, sí, sí. Yo veo que cuando hay el crecimiento tan fuerte como ha crecido actualmente este tema de la delincuencia organizada, del crimen organizado, del narcotráfico, este tipo de situaciones, de problemas crecen por una gran cantidad de factores. Ya comentaste algunos, digamos como que uno de ellos ciertamente ha sido que dentro de este tránsito que buscaban, digamos, este grupo delincuencial de ampliar su territorio, de ampliar sus mercados, pues tenían que involucrarse con las autoridades, porque finalmente, pues las autoridades eran quienes eran el tope o quienes les ponían los límites, y además porque a nivel municipal siempre hay carencias. A mí me ha tocado trabajar mucho en el tema municipalista también. Gratamente puedo decir que he estado ahí al lado de varias administraciones municipales y veíamos cómo la policía pues no tenía elementos para combatir con un grupo delincuencial, no tenía patrullas, no tenían armas, es decir, cómo enfrentaba a la policía municipal a un grupo delincuencial y máxime que tenían además el conocimiento de la geografía en Michoacán. Entonces, esta situación empieza el narcotráfico, estos grupos a crecer por la carencia de las policías municipales y además porque había una falta de coordinación de los tres niveles de gobierno. La federación, que es a quien le competía, digamos, este tipo de persecución del delito,
se hacía de la vista gorda. El Estado, que bueno, pues era quien era el vínculo entre la Policía Municipal y la Policía Federal, no lo cumplía con esa labor. ¿Por qué? Porque a veces entraba la política, porque eran de colores distintos. Entonces decía, bueno, pues si aquel, quien está en el Ejecutivo no es de mi grupo, no es de mi partido político, pues simple y sencillamente no tenemos esa coordinación que debería ser institucional, porque aquí ya cuando los servidores públicos, como su nombre lo dice, ya no tienen que tener colores, tienen que dedicarse a servir a la sociedad. Entonces, este crecimiento empieza a involucrar ciertamente a políticos y buscan evidentemente a quien gana una elección, como es al presidente municipal, como es al director de seguridad pública, van ciertamente con el ejecutivo de un estado, etcétera, ¿no? Y así es como empieza a corromperse la política, que de por sí, bueno, siempre había sido, digamos, había mucha corrupción, pero ahora llega a escalar niveles de verdad importantes. Y al tal grado de que, como muchos sabemos, pues en muchos lugares estos grupos son los que determinan quién va a ser el candidato y quién no. O cuando hay un candidato fuerte, lo bajan porque le dicen no nos conviene porque tú no vas a participar en esto. A mí en el año 2019 yo participé como candidato en un municipio cercano aquí y pues me tocó que me hablaron para preguntarme cómo pensaba yo, qué pensaba de la seguridad, qué pensaba si podía yo pues hacerme de la vista gorda y que cuántas ganas tenía, ¿no? Pues yo simplemente mejor prefería hacerme de un lado. Yo les dije, miren, mi participación es muy sencilla, yo no voy a invertir mucho en esto, pues porque yo también pensé en mi familia y yo dije, no vale la pena. Pero bueno, supimos que el que ganó, pues inmediatamente había aceptado esto. En la siguiente proceso, que fue el 21, me tocó también volver a participar, no ya directamente como candidato, pero algo que me llamó mucho la atención, lo recuerdo, lo comento muy breve, que una vez que habían ganado, lo supimos porque nos avisaron, al tesorero se lo llevaron, bueno, lo habían levantado creo que fueron a los 10 días de que habíamos ya tomado posesión de esa administración municipal, se lo llevaron y ya después nos contaba que al lugar al que lo llevaron con los ojos vendados, había, si no mal recuerdo, 13 o 14 tesoreros de la región. Todos los habían levantado y los habían puesto en ese lugar. Y ahí pues tenían datos, además, que insisto, el crimen organizado se tecnificó, se profesionalizó, y entonces tenían los presupuestos que les llegaban a cada municipio. A ver, tu municipio es pequeño, tú recibes un presupuesto de tanto, pues a ti te vamos a aplicar nada más este porcentaje. Pues somos buena onda. Y entonces a cada tesorero le decían el porcentaje que había que aplicarle para que ellos se entregaran, el monto que tenía que dar cada regidor para que le sumaran una vaquita, y además el director de seguridad pública tenía que ser nombrado por ellos. ¿Qué pasó en Michoacán? Pues que esto se volvió un gobierno que era de los narcotraficantes, o sea, como tal. Y regresando un poquito a esto de los factores, multifactorial, el tema importante también fue la globalización, pues entramos en un momento en el que esto de la globalización abrió los mercados, y el tema de las familias, que la mujer tuvo que salir a trabajar, se empezó a perder los valores de la familia, ¿no? Esto que bien platicabas, en el sentido de que ya la familia no formaba esos hombres que tenían como ética, como valores, los que decían, bueno, pues yo no tengo que firmar nada porque mi palabra vale. Yo lo veía mucho en los asuntos legales, ya la gente desconocía hasta su propia firma. Dice, yo no firmé, ¿cómo no firmaste? Pues es tu firma, porque se empezó a perder todo lo de los valores, la corrupción entró al máximo nivel, y entonces los políticos dejaron de tener ese espíritu de servir, un poco por el control y por la amenaza que tenían, y bueno, no se diga cuando Calderón desata la persecución al crimen organizado, y esto pues se convierte en Michoacán, México, en un lugar de una guerra, ¿no? Prácticamente, todos lo conocen así. Sumado al tema de la globalización, sumado al tema de la pérdida de valores, sumado a que la familia empezó a desquebrajarse, cada quien empezó a jalar por su lado,
Entonces la mamá pues tenía que salir a trabajar, el papá a veces se había involucrado en algunas situaciones que necesitaba recurrir para ganar más dinero, los hijos también, muchos hijos empezaron a participar en este tipo de situaciones, entonces pues tuvimos cómo creció la bola de nieve que platicábamos al inicio. Y yo creo que el gobierno nunca ha sabido enfrentar esta situación del crimen organizado. A mí me parece que esta persecución que hubo y meter al ejército fue un error muy, muy grande, porque pues el ejército no está preparado para eso. Yo tuve la oportunidad, yo intenté estar en el Colegio del Aire, estuve un año en el colegio en Zapopan y me di cuenta cómo es muy diferente lo que trabaja uno como militar, la formación militar, a que de repente a los militares los saquen a la calle y los quieran hacer investigadores, persecutores de un delito, como es en el caso del crimen organizado, y se lo den a ellos como si ellos fueran a salvar a México. Y entonces vienen además los delitos que cometían los mismos militares, pues porque no se sabía, ellos no sabían hacer este trabajo. Y bueno, pues viene una situación muy complicada en la cual finalmente llegamos casi al momento en el que estamos, ¿no? Una corrupción total. Yo diría algo que a lo mejor ahorita más adelante lo amplío un poco más, que es la impunidad total. O sea, la impunidad total en la cual hemos visto que todos aquellos que han sido detenidos, que han sido procesados, los que han sido detenidos, al final han sido inocentes. A muchos de ellos se les ha regresado el dinero que se les había incautado y muchos de ellos, a pesar de que han estado involucrados y que sabíamos, algunos son sancionados con penas muy, muy, muy leves o bien han salido que no fueron culpables. Entonces, ¿qué ve la sociedad en esto? Ve que el gobierno es corrupto, que el gobierno participa o que tiene nexos con el crimen organizado, que hay una impunidad total porque no se sanciona a quien comete un delito y que al contrario se parece que fuera una invitación a formar parte, si le sumamos a esto a la cultura, con el tema de los narcocorridos, con el tema de que presentan un videoclip, bueno, yo le llamo videoclip porque en mis tiempos así se llamaba, ahora ya son reels y ahora son shorts y todo esto, ¿no? Pero presentan donde va el narco o va el que acaba de entrar con un camionetón, con sus botellas de Bucanas, perdón ahí por el comercial, con el dinero que puede tener, con muchas mujeres alrededor de él, y pues esto se convierte como en un estilo de vida. Entonces muchos de los niños ya están aprendiendo a querer ser, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser un narco, yo quiero ser un sicario, yo quiero tener todo esto que es un espejo que se vende nada más, una fantasía, porque al final de cuentas, ¿cuánto van a tener de vida ellos, no? Desgraciadamente. Y eso se está viendo en el día a día, ¿no? Ve con los chiquitos de secundaria sobre todo y tú diles qué quieres ser de grande. En mis tiempos decían bomberos, policía, o sea, fíjense, bomberos, una causa social, ¿no? Estar en el momento más difícil en un incendio y defender una familia, darle la vida a una familia, cuidar una familia, policía, porque se jugaba lo de policías, ladrones y policías. Ladrones y policías, y todos querían ser el policía, porque el policía era el fuerte, era el que sabía disparar, era el que ganaba, era el héroe, y el ladrón pues era el que se iba a la cárcel, ¿no? Atrás de las rejas. Ahora diles a los chiquitos y te dicen, no, pues yo quiero ser el narco, yo quiero ser el malo, porque él es el que trae mejores armas, mejores carros, como lo acabas de decir, mujeres bien tuneadas, ¿sí? Porque ahora ya todo el mundo las trae bien tuneadas ahí, ya está, les dicen por ahí buchonas, porque es el tipo de mujeres que estamos viendo en esos videoclips, como dices, en esos reels, es lo que están como que fuera la mercadotecnia, lo que se está vendiendo tristemente. Y pues les impactan a los chavitos de 15, 16, pues quieren una mujer tuneada, porque están a la medida o las hacen ellos con el dinero que tienen, ¿no? Las armas muy buenas. Y aparte, fíjate algo bien importante. En nuestros tiempos también, si tú lo recuerdas, el narcotraficante, ¿cómo era?
Ah, bueno, traía sus botas de pitón, no sé, su pantalón de mezclilla, quizás un Levi's, perdón por las marcas, pero pues así era, bien piteado su cinturón y su sombrero, ¿no? Hoy no. Algunos sí, pero el mero mero no. Trae trajes italianos de Claro. diseñador. No tengo ni siquiera la remota idea de cuánto cuestan, pero mucho, hasta 1 millón, 2 millones de pesos, mucho, ¿sí? Zapatos carísimos, y lo dijiste también, ya son personas preparadas, ¿sí? Son personas estudiadas. Y los que están cerca de ellos no son los que traen esas botas piteadas. Esos son los de afuera, en esos narcocorridos, ¿no? Hay uno que por donde sea sonaba, ¿no? El gato del gato del gato del gato, algo así. Ustedes sí saben de qué hablo. No me lo sé porque no lo escucho yo. Y ahora las series, ¿no? Sí, Hay series la tan cultura. bonitas que yo pudiera recomendar, pero vas para acá. No, es que aviéntate la del Chapo y Así es. o sea, eso es lo que se está vendiendo. Y saben qué, señoras bonitas y señores, ese es el mensaje que le estás dando a tu hijo. Cuando tú estás viendo esa serie para saber qué es lo que vive esta gente, es tentación, ¿sí? Ah, no, está más espiritual, porque son mis temas. El diablo no se va a presentar feo. Claro. El diablo se va, no creo que va a ser ese de cuernos ahí con su colota y todo feo. Son las tentaciones, es de esa manera. Y eso es lo que les atrae. Bueno, tú hablabas de las botellas, botellas carísimas, fiestonones, un funeral, como es un funeral de un narco, pues bastante vino del más caro y están llorando, pero están disfrutando la banda, pobre de la gente de verdad, estas personas que tocan en banda ya los asocian mucho con el narco, porque es la música que les gusta normalmente. Entonces, eso es lo que hoy por hoy estamos viviendo. Los nuevos políticos, la juventud que me esté escuchando, hay que ser políticos diferentes, políticos que realmente nos preocupemos. Yo estoy preocupada, mis hijos ya están grandes, gracias a Dios, ya pasó como la etapa más difícil de inculcarles esos valores, pero vienen los nietos y Claro. los bisnietos, y no sé, ya está miedo, ¿no? Decir, ya no quieren tener hijos los muchachos, ¿no? Porque tienen miedo de esto, de lo que se vive ahora, de pensar, no me puedo imaginar esa mujer que su hijo salió a las 2 de la tarde a lo mejor a la escuela, o venía de la escuela, chamaquito de 14, 15 años, y ya no regrese. También este llamado a que a través de un dispositivo te van a involucrar, ¿sí? Yo les recomiendo, por ejemplo, ahorita una serie muy buena, la de adolescencia, te da un muy buen mensaje, aguas, porque te enseña que a través de que tú piensas que tu hijo está muy bien en una habitación, que ahí, ¿quién lo molesta? No se está drogando, no nada, está muy bien. Pero no, la tecnología ha avanzado muchísimo. Claro. Es la forma en que te van involucrando, ¿sí? Ahorita cuántas llamadas, hace poco aquí en mis estancias, que es una causa muy noble, ¿no? Con abuelitos y abuelitas, estas llamadas de extorsión que desgraciadamente dices, me cuido del narco afuera. Me cuido en mi casa, que debería yo de estar cómoda de contestar una llamada porque ya me están extorsionando, ¿sí? Antes era el carterista, o sea, cuidado con tu bolsa porque te jalan la Sí. cartera. Era como lo más grave, ¿no? Ah, ese niño es el marihuanito de la colonia. No, ahora, ¿eh? O sea, el marihuanito, como antes les decíamos, es el social, es como lo más normal. Todo lo estamos normalizando y esto nos está afectando mucho. Ya estamos tanto a normalizarlo que a mí me pasa. Yo escucho esas noticias del día a día de robos, de asaltos, de secuestros y todo, y digo, hay otra más. Lo estamos normalizando, ¿sí? Claro. El sistema nos está llevando a normalizarlo. Querido auditorio, no hay que normalizar este tema. Hay que abrir los ojos, hay que estar al pendiente. Todos esos activistas sociales, nos debemos de unir los activistas sociales y seguir trabajando para defender realmente a la sociedad.
hacemos más trabajo como activista social, desgraciadamente, que es el trabajo que le corresponde a los gobiernos. Sí. Y los gobiernos, también algo que marcó ahorita Gilberto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿Por qué se involucran? Porque los amenazan. El que no se quiere involucrar, lo haces o lo haces. Y si no, te mato. ¿A cuántos no han matado? ¿Sí? Es más, la campaña pasada hubo más muertos que ninguna campaña de candidatos. Yo tenía miedo, no sé tú, amigo, pero yo tenía miedo. A 10 minutos me acababa de salir yo de una reunión, porque pues Dios, mi Padre Celestial me cuidó, y a 10 minutos si yo me hubiera quedado, a lo mejor a mí o a alguno de los que estábamos ahí nos hubieran balaceado, porque hubo un altercado ahí. Entonces, es cuidarte. Claro. Ya no puedes ir a un café, apenas estos tacos tan famosos, el infierno, que el nombre nunca me ha gustado, pero bueno, tan ricos que están, pues balacearon ahí, ¿no? Ya no es que estés en la noche, ya no es necesario estar en un bar o en un antro, ya puedes estar en un restaurante o saliendo de tu casa porque te pusiste en el lugar menos indicado porque iban por el vecino, ¿no? No se han hecho las cosas bien. Tenemos un país como lo vemos. Sí, ese es un punto importante, o sea, lo que estas estrategias fallidas. O sea, eso hay que decirlo, porque ahí están las cifras, ahí está la estadística. No podemos hablar de que ha habido una buena estrategia realmente. Yo no veo una buena experiencia de política pública donde se haya empezado a ganarle al crimen organizado, donde se haya empezado realmente a bajar los índices de asesinatos, de secuestro. Incluso pues ahora vemos cómo necesitamos que un gobierno como es el de Estados Unidos venga a ponernos como en orden o a tratar de ponernos en orden diciendo o combates el narco o te voy a poner aranceles o te voy a cerrar la frontera. O sea, no había necesidad de que Estados Unidos viniera a decirnos cómo hacer la tarea, ni que nos pongamos a hacer la tarea. Eso tenía que surgir del gobierno. Y claro, también hay que decirlo, ciertamente no empezó con la 4T, también lo vimos con el PAN y lo veíamos desde el PRI. Aquí la situación pues es que realmente el gobierno ha fallado. Y ha fallado pues también por muchas causas, principalmente porque ha permitido que llegue la corrupción hasta sus principales, digamos, autoridades. Y en esto yo veo que el narco pues ha sido muy hábil, porque dijeron, bueno, pues si no podemos comprarlos o no se prestan, pues vamos a ser nosotros quienes pongamos a los candidatos, vamos a pagar sus campañas, que eso es pues crear un compromiso. Yo le pago la campaña al candidato y entonces creo un compromiso y al día de mañana lo puedo hasta cierto punto obligar, ¿no? Entonces si no me cumples, entonces yo ahora te voy a matar. Y entonces resulta que, decía yo, vemos una gran cantidad de factores que nos han llevado a que no hay una estrategia que sea la adecuada. Después de la guerra de Calderón, que vimos que pues obviamente no podíamos poner a la sociedad en un lugar de guerra, porque pues hubo cuántos muertos le achacan a Calderón. Después vino como que la continuidad de este tema de la militarización. Viene López Obrador a decir, yo voy a regresar al ejército, a los cuarteles, cuando fue una demagogia, fue una mentira. O sea, él profesionaliza esto de los militares y entonces ahora no solamente los saca se los mantiene en la calle, sino ahora llevado a un exceso, les dice, yo a ustedes los voy a invitar a mi gobierno a que formen parte de algunas secretarías, que ustedes sean quienes administran los hospitales, que ustedes sean quienes construyen hospitales, que ustedes sean, entonces, ¿quién nos va a defender, no? O sea, no hay digamos, un cuerpo de seguridad, como en el caso de Estados Unidos, lo tomo como un ejemplo nada más, donde hay una profesionalización de esos agentes que se dedican a hacer inteligencia, que saben cómo trabaja este tipo de grupos, que desde abajo empiezan a buscar y que llegan a culminar con la detención de una cabeza de un narco. ¿Por qué no hemos utilizado la inteligencia de seguridad para acabar o para combatir, ¿no? Queremos, de repente, andan buscando a los que venden a menudeo, digamos, como lo llamamos, la droga y no esperan hacer una investigación fuerte. Vamos a llegar al que sigue, pero tampoco voy a atrapar al que sigue, pues si lo atrapo ahí se va a acabar, se corta la cadena. Tengo que ir hasta la cabeza.
Entonces voy a buscar a estos, voy a buscar desde el que empieza a vender en la colonia, quién es tu jefe, después más arriba, quién es el que controla la región, aparte de esto, quién tiene el recurso, porque también se ha dicho mucho, ¿no? Si les cortas el recurso al crimen organizado, pues vas a también a cortar una parte muy importante. Entonces, vemos que las estrategias han sido fallidas y por otro lado, que también la sociedad no ha sabido, yo creo, organizarse, que es algo que nosotros hemos estado trabajando. Dice ahora la presidenta que están atacando las causas, lo cual es demagogia, porque no es cierto que se estén atacando las causas. En realidad, yo creo que las causas se atacan cuando se empieza a ver el tema desde la familia como, vamos a regresar al origen, ¿no? La familia es quien forma ciudadanos. La familia es la primera escuela de valores. La familia necesita tener tiempo para que los hijos puedan valorar lo que es la vida. Este tema de la vida es muy valioso porque ahora vemos cómo la vida no vale para mucha gente. O sea, fácilmente va un sicario yo he conocido sicarios que por 500 pesos matan a otro. O sea, yo necesito para la droga, yo mato al que quieras, a mí dame 1,000 pesos. Y entonces la vida ha perdido el valor y vemos cómo hay linchamientos cuando no hay realmente no se sabe si fue culpable o no fue culpable. La sociedad se está transformando también. Y esto pues viene de la familia. La familia pierde los valores. Insisto, el papá anda en una parte trabajando o no trabajando o en cosas de delincuencia. La mamá también anda tratando de hacer su labor. Y cuando no es que ahora también pues ya quieren ser buchonas o quieren estar en un estatus que no tienen, ha salido del hogar y los hijos pues también andan fuera de lo que les tocaba hacer. Y algo que me parece importante tocar, ya para terminar este comentario, es que algo que no sé si todos hemos detectado o no y que no les va a gustar a muchos de izquierda. La izquierda desde América Latina lleva una agenda que ha venido haciendo en todos los países, sobre todo los menos desarrollados, obviamente de captar a los grupos vulnerables y echarlos adelante como bandera, ¿no? Para llegar ellos a acceder al gobierno, con tener un control de la masa, como está pasando en México a través de los programas sociales, tener un control, pero algo más importante es la dialéctica marxista. ¿Cuál es la dialéctica marxista? Poner a la sociedad frente a frente. Hombres contra mujeres, feministas contra machistas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces esta dialéctica ha enfrentado a la sociedad. Cuando la sociedad antes éramos unidos, venía un problema y salíamos todos a dar la cara. Nos uníamos. Ahora no, ahora estamos todos enfrentados y entonces el que no piensa como yo es mi rival, es mi enemigo y entonces tenemos una sociedad que no puede ni siquiera defenderse porque no está unida, no está organizada y al contrario está enfrentada. ¿Y quiénes disfrutan de esto? Pues ciertamente, por un lado el crimen organizado que dice yo controlo al político, el político dice pues sí me controlan pero yo me gano, yo estoy obteniendo dinero, mientras a mí no me toquen pues yo no me preocupo, están rompiendo con esto y además que la ley siempre ha sido de adorno. O sea, la ley siempre ha sido de adorno. La ley, por mucho que los legisladores, y ahí sabes tú bien este trabajo de legislar, qué importante es el trabajo de los legisladores, pero el problema es que no se aplican las leyes. Hay que hacer una ley para que se aplique la otra ley y haz otra ley para que se aplique porque no se aplica. Entonces tenemos tantas leyes que desgraciadamente pues no es ahí el problema. Y luego venimos a hacer una reforma judicial porque los jueces son corruptos, que porque dejan salir a los delincuentes. Ahorita abundamos más en ese tema. Pero resulta que el problema no está ahí, el problema está en las fiscalías. ¿Por qué? Porque las fiscalías es donde se arman las carpetas de investigación y donde esas carpetas tienen que llegarle a un juez. Y digo, yo como abogado lo he visto, pues el juez con qué falla, no tiene con qué fallar porque no se armó una carpeta como debía de ser. Y entonces resulta pues que tiene que poner o declarar absuelto a un delincuente que todos sabíamos que era un delincuente. ¿Y qué pasa? Que se crea un clima de impunidad. ¿Qué dice la gente? Pues no pasa nada. ¿Qué dice la gente, los delincuentes? No pasa nada. Y entonces cuando no pasa nada en un país, pues simple y sencillamente no hay orden, ¿no? No hay legalidad. Bueno, amigas y amigos, wow.
Este tema es muy largo, yo creo que lo vamos a dejar pues para otros episodios en otro momento, pero bueno, voy a cerrar con esto. Tocó varios puntos muy importantes, Gilberto, ¿no? La impunidad. Este es un país en donde te lo dicen, todo se puede, todo se puede. Así es. Porque hay una corrupción en donde sea, ¿sí? Hablando de los jueces, olvídense, ahí tenemos un tema, y más ahora con la moda, ¿verdad? De cómo por primera vez en donde se van a elegir a los jueces, desde ahí estamos viendo más corrupción. Claro que han hecho las cosas mal, pero esto va a ser la salida, o los vamos a elegir realmente la sociedad. Quédate con esa pregunta, ¿los vamos a elegir? Y me gustaría tus comentarios, o ya son de dedazos. Yo creo lo segundo, ¿tú qué opinas? ¿Sale? La otra, desde casa, hemos sido muy claros, habló Gilberto de la muerte, ¿sí? Tanto lo estamos normalizando que hasta ahora que yo salí del legislativo defendí la vida, ¿sí? La vida tan importante que es, que esta parte del aborto que ahora, pues ya, lo legislaron, con qué facilidad decir, mátalo, no pasa nada, la mujer es libre de decidir, o sea, tú decides para matar. A mí me enseñaron en mis valores que tú tienes que amar a tus hijos, y en la palabra de Dios es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a mí me hubiera gustado que mi mamá hubiera decidido matarme. Yo creo que no. Y lo peor, la 4T lo está disfrutando, lo festejó. Qué tristeza. A la diputada Bugarini hizo una gran fiesta en redes sociales, pero me dio tanto gusto y tristeza a la vez que las personas que son pro vida la atacaron con todo. Muy poquitas la defendieron, pero a ver, sociedad, lo acaba de decir Gilberto, hay que hablar. Cuando nosotros hacíamos mítines, precisamente para que se viera la voz del pueblo, de la sociedad, que realmente creemos en la vida, en la familia, en los valores, no iban más, los grilleros, los que están en contra. Familia es aquellos, o a mí, yo me voy a identificar con una feminista, otro tema bien importante, aquellas que están pintando todo, porque ¿dónde está tu cultura? ¿Qué te han enseñado en casa? Yo creo que hoy te llevas tarea. Les han fallado la estrategia, dice Gilberto, perdón. Él y yo no somos expertos en el tema, y por aquí tenemos más o menos por dónde salir de este tema. ¿Les ha fallado o están involucrados? Una pregunta que te llevas también de tarea y que me gustaría que lo comentaras. ¿Les ha fallado o están involucrados? Bueno, pues este tema puede ir muy, muy largo. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, Gilberto. Al contrario, muchas gracias. Por tus comentarios, por esas observaciones tan importantes. Yo los invito a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales que van a aparecer en la pantalla. Por favor, síganos. Y también, si quieres que hablemos de un tema social, estamos de verdad con todo el interés de saber los comentarios tuyos, de escucharte y de también traer invitados, ¿verdad, Gilberto? Les agradezco, soy su amiga Luz María García, Luz contigo. Síguenos en nuestro siguiente podcast y bueno, se despide mi amigo Gilberto. Claro, pues muy agradecido por la invitación. Yo cerrando mi participación diría que tenemos que regresar a recuperar los valores de la familia, tenemos que reconstruir desde la familia el tejido social. Es muy, muy importante volver a encontrarnos los integrantes de una familia para que a partir de ahí volvamos a tener una nueva cultura, una cultura de la paz que tanto hemos buscado. No vamos a tener paz mientras no recuperemos el campo de la familia, y que a partir de una nueva conciencia, de una nueva cultura, podamos empezar a combatir este tipo de situaciones. De verdad, no podemos frenarlo
con más violencia. La violencia no puede acabarse no se puede enfrentar con violencia. Entonces, pues la invitación es a que desde nuestra familia es nuestro primer lugar de espacio donde podemos empezar a constituir valores y que el día de mañana esos niños, esas niñas que estamos nosotros formando puedan llegar a ser políticos que puedan cambiar pues un poco nuestro estado, el país, y que nuestra sociedad se convierta en una sociedad como la que queremos, ¿no? Una sociedad de paz. Saludos a todos.